Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, profesora. Buenas Muy bien, noches. gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Vamos empezando. La verdad, no creo que tengamos mucha participación. Entre que es la primera semana, es muy tarde y me equivoqué. Entonces, bueno, les informo que ya estamos grabando la sesión. Primero que nada, lo más importante, no compren el software. Ahí estamos. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, se va. Excelente. Como ya nos conocemos, no creo que sea necesario que me vuelva a presentar y que nos volvamos a presentar, entonces vamos entrando de lleno. Lo más importante, lo que les decía, el software. Por favor, no lo compren, está carísimo. Se me hace un poquito innecesario el pagar tanto dinero por 7 semanas y por algo que probablemente si no les gusta no van a volver a usar. Entonces, vamos acá. Les pongo el link en el chat y ahí pueden encontrar la versión de prueba. Aquí está, prueba gratis, para uso personal, ahora, y aquí se registran. Si estás estudiando y sí, les recomiendo que no lo descarguen hasta que lo vayan a utilizar porque no dura las 7 semanas. No recuerdo bien cuánto dura. 30 días, entonces sí es menos de las 7 semanas. O que trabajen en equipo y primero ponen el correo de uno y luego ponen el correo de otro, porque si no les sale así. Ese correo ya está asociado a una cuenta IBM y ahora sí les cobra. Entonces, eso. Descarguen la versión de prueba, funciona exactamente igual que la de paga. Si les gusta y la quieren usar más de los 30 días, ahora sí la compran, pero en mi opinión no siento que valga la pena gastar lo que cuesta la aplicación por una clase de 7 semanas a la que le quiero dar un enfoque un poquito diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Correcto. Na- Nadie la había comprado, ¿verdad? Bueno, por lo menos ustedes tres. No, yo solo la descargué, pero no la compré ni nada. Bueno, ahí, si tienen contacto con sus compañeros, les comento. Igual ahorita les pongo en el chat para que la descarguen. Esta no ya me perdí. No sé, es chiquita. Y vamos aquí. Bueno, la instalan cuando vayamos a empezar a usarla. Está interesante de usar. Y creo que ya me quedé sin correos para instalarla yo, pero voy a ver qué hago para que podamos verla en clase. Pero por lo menos en esta primera clase no lo vamos a utilizar. La materia como tal es liderazgo basado en datos para la toma de decisiones. La materia se enfoca mucho en lo que es datos, pero tengo toda la clase preparada para basarlo único y exclusivamente en datos, pero desde mi punto de vista le falta un poco más de lo que es liderazgo, diferentes tipos de liderazgo y cómo ejercer el liderazgo. He tenido comentarios de diferentes grupos a los que les he invertido la materia que les gustaría que fuera un poquito más enfocado a esta parte de liderazgo, más que a lo de datos, porque ya tuvieron muchas materias de datos. Yo sé que esta es de las últimas materias que tienen en la maestría. Entonces, aquí quiero escucharlos y saber su opinión. ¿Cómo quieren que abordemos la materia? ¿Quieren que le enfoquemos un poquito más el liderazgo sin dejar de lado lo de los datos? ¿O que la llevemos como está marcada la materia, que es más única y exclusivamente datos? Así que quiero escucharlos a los tres, por favor. En mi caso, pues creo que
Sí, enfocado, como una mezcla, o sea, siento que las dos cosas son importantes. Eh, a lo mejor a mí sí me gustaría un poco más de liderazgo, pero igual, si puedes enfocar los datos, no tengo problema. Ok, muy bien. A ver, Cristian, ¿tú qué opinas? O Néstor, adelante. Sí, hola. De mi parte, creo que también, igual que Néstor, no Gibran. te escucho. ¿Ahí ya me escucha? Poquito, casi nada. Perdón, ¿ahí ya me escucha? Ya. Ah, perfecto. Eh, de mi parte, igual que el compañero Gibran, yo creo que un equilibrio, pero un poco más enfocado en liderazgo. Eh, bueno, yo anteriormente ya he trabajado un poco con SPSS y sí está muy padre, la verdad. Sí. Va, muchas gracias, Néstor. Cristian. Sí, por mi parte está bien, o sea, siempre y cuando esté equilibrado, no tengo tema. Si nos cargamos un poquito hacia el liderazgo. Ok, perfecto. Como pienso llevar la parte de liderazgo, quisiera que discutiéramos más un poquito entre nosotros. Quisiera hacer equipos, mesas de discusión, ver problemas, proyectos y que podamos discutir entre todos y llegar a una solución, o sea, plantear como escenarios más reales. Para lo que sí necesitaría, pues, poquita más participación, si se pudiera, de sus compañeros, pero se los pongo en el chat. Igual, enfocar toda la parte teórica de lo que es liderazgo e intentar trabajarlo un poquito más, porque sinceramente la clase es prácticamente nada de liderazgo y siento que sí hace falta, sobre todo porque ya estamos hablando de una maestría y del perfil al que ustedes van enfocados, no es a ser técnicos, sino a puestos un poquito más altos o bastante más altos, en los que sí se necesita ejercer un buen liderazgo. Perfecto. Entonces, si lo dejamos, de todos modos, les pongo una votación ahí en el chat de WhatsApp y si me ayudan con su participación, se los agradecería muchísimo. Pero empecemos primeramente con la única definición que iban a ver de lo que es liderazgo. Y aquí estamos. El liderazgo como tal es el proceso o la capacidad que se tiene de influir en un grupo para alcanzar objetivos específicos. Es el poder que tenemos de influenciar o la capacidad de influenciar o el proceso de influenciar. Implica el ejercer una dirección y una guía hacia un equipo hacia metas comunes. El rol de líder, que hay muchos tipos de liderazgo y hay muchos estilos de liderazgo y hay muchos, ¿cómo se les llama en español? Muchas formas de liderar, pero lo que tienen en común es que tienen la capacidad y tienen, entre comillas, la obligación y el deber de motivar, inspirar y coordinar esfuerzos colectivos para llegar a una meta o bien común. Eso es lo que se suele definir como líder. Que ya luego vemos las diferencias entre líder y jefe, que el líder es el que acompaña, el jefe es el que nomás está viendo, o sea, diferentes cosas. Y hay muchos tipos de líderes, como les comento, diferentes formas de ejercer el liderazgo, diferentes estilos de liderazgo, que es, vamos a verlo un poquito después. Antecedentes. Depende del tipo de liderazgo que se esté ejerciendo, es el cómo se puede llevar a cabo la toma de decisiones. Hay decisiones que pueden ser basadas en intuición y en experiencia, o sea, es la etapa como más inicial del liderazgo. En esta etapa, las decisiones dentro de una organización se basan principalmente en la intuición del líder y la experiencia acumulada del líder que esté liderando. Aquí se confía en el juicio de los líderes, o sea, en el juicio personal, en el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. Este es un estilo de liderazgo muy común, no está basado en datos y es únicamente basado en intuición, experiencia y pues a la buena de Dios y del líder. Em, ¿Qué limitaciones tiene? No está basada en datos, no está tan informada, puede llegar a cometer más errores. Y si nos vamos a la parte de datos, cuando estamos hablando de esta toma de decisiones que tiene que ver con datos, con este tipo de liderazgo, es que las tecnologías disponibles en este momento son limitadas en términos de capacidad de almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos. O sea,
No podemos hacerlo. Y no podemos tomar decisiones de manera efectiva, sobre todo en organizaciones grandes, que manejan datos muy complejos y cantidades muy grandes. Para entender cómo se tiene que cambiar el tipo de liderazgo, dependiendo del tipo de proyecto o de lo que estemos manejando, tenemos que saber lo que es el cambio paradigmático. Empezando porque avances tecnológicos permiten procesamiento de datos masivos. Pero mientras más datos, la gestión efectiva es un poco o mucho más complicada. Mientras más tenemos que manejar y mientras más tenemos que decidir y mientras más tenemos que informarnos, a lo mejor las decisiones que tenemos que tomar no son tan sencillas. No es un sí o un no, no es un pues por aquí vemos qué pasa. O sea, ya son muchas las consecuencias que pueden ocurrir. Depende de esta toma de decisiones. Pero, por la parte buena, es que toda esta cantidad de información lo que hace es que nos ayuda a tomar decisiones mucho más informadas y mucho más efectivas a una escala que antes no era posible porque antes no podíamos saber todo lo que sabemos ahora. Por eso se le dice que es un paradigma. O sea, tenemos mucho que no sabemos cómo controlar, pero tenemos mucho que nos ayuda a controlar. Está medio chistoso esto. Es importante que identifiquemos por qué es importante tomar las decisiones basadas en datos. Yo sé que ustedes ya llevaron muchas materias de decisiones basadas en datos, desde modelado analítico de decisiones, inteligencia de negocios para la toma de decisiones, me imagino que otras, y pues ahora este liderazgo basado en datos para la toma de decisiones. Entonces, yo estoy segura que ustedes ya saben cómo es que afecta los datos a la toma de decisiones. En general, las organizaciones comprenden que los datos nos proporcionan información mucho más valiosa que nos ayudan a tomar decisiones estratégicas. O sea, tenemos decisiones informadas, identificamos patrones y tendencias, sabemos cómo es que se está comportando el mercado, tenemos históricos y demás. Basada en evidencia, lo mismo que ya veníamos diciendo. El enfoque analítico. Hay diferentes herramientas y técnicas analíticas que se pueden utilizar para interpretar estos datos. Ya utilizamos una que es... Sí, me tocó con ustedes la de BI, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ah, sí, me asusté un momento, dije, a lo mejor no les di BI y les di otra materia. No, sí, sí fue bien. O sea, ya vimos en BI, por ejemplo, también este uso de herramientas que eran los dashboards para la presentación de información, que a su vez nos ayudan a la toma de decisiones. Cuando entramos en el enfoque analítico es en esta fase. En esta fase, las empresas y las organizaciones empiezan a adaptar ese tipo de herramientas para tener análisis estadístico, minería de datos, aprendizaje automático y las personas, los líderes o quienes estén trabajando con los datos es en la fase en la que empiezan a adquirir estas habilidades para poder interpretar y extraer los datos de forma en la que puedan tomar decisiones basadas en los mismos. O sea, extraer información de los datos que tenemos. Eso es como la primera parte, el enfoque analítico. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No sé si di una buena introducción o si me fui muy de lleno. No, todo bien, al momento todo bien. Todo bien. Va, si me voy por la tangente en algún momento, me dicen, por favor. El siguiente paso es la integración de los datos en el proceso de la toma de decisiones, cosa que también ya vimos en la clase de BI. Los datos dejan de ser simplemente materia prima, dejan de ser un recurso que tenemos ahí almacenado, que seguimos produciendo y demás, y se integran activamente a este proceso de la toma de decisiones con el análisis que ya vimos, con la identificación de patrones y tendencias que ya vimos. Y aquí es donde los líderes consideran que la información derivada de los análisis de datos es una parte esencial de la evaluación de situaciones y formulación de estrategias. Aquí ya se empiezan a involucrar los líderes, aquí ya se empieza a involucrar más gente que está dentro de esta toma de decisiones y es donde entra el liderazgo. Basado en datos. Ya sería la toma, o sea, la parte final o la casi final. En esa etapa
ya que empezamos a implementar las estrategias de BI, por ejemplo, ya que empezamos a analizar los datos, ya que la gente empieza a decir, a ver, este dato me sirve para acá, este dato me está transmitiendo esto, con base a estos datos puedo determinar tal cosa, y ya que empezamos a tomar decisiones basadas en esas, ya en esta etapa reconocemos que los datos son parte fundamental del recurso estratégico. O sea, ellos son parte fundamental de todas las decisiones que tomamos, los datos que recuperamos. Ay, se nos fue Marlon. Ni modo. La organización ya no incorpora simplemente para una o dos cosas o ver cómo vamos los datos para la toma de decisiones, sino que se toman para planificaciones a largo plazo. Hacemos todas estas predicciones, por ejemplo, para 1, 2, 5, 10 años y hacemos el diseño estratégico empresarial de la empresa basado en los datos que tenemos o en los datos que podemos hacer. Y en general se dice que la toma de decisiones estratégicas se basa en la comprensión profunda de los datos que tenemos y el respaldo de los mismos. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Ventajas que tenemos, la toma de decisiones se vuelve mucho más objetiva y fundamentada. Aquí entran otros paradigmas, pero vamos primero empezando por esto. El tener dependencia en los datos reduce la influencia desde sesgos personales en las decisiones. Si se acuerdan de lo que vimos al principio, del tipo de liderazgo que se tomaba en un principio, que era el basado en experiencia, pues ya no tenemos ese sesgo en la intuición de la persona que está tomando la decisión o la experiencia de la misma o las creencias de la misma o el cómo pienso yo que van a funcionar las cosas, sino que tenemos esa dependencia en los datos. Los datos me están diciendo esto o los datos me llevan por este camino. Eh, Tenemos el paradigma de que a veces los datos también se equivocan, que las situaciones cambian, que las personas son muy impredecibles y hay situaciones que no podemos prever. Ya tenemos ahí el COVID, por ejemplo, que fue una situación que no se pudo prever. Situaciones políticas que están pasando en el mundo que no se pueden prever y pues si nos dependemos únicamente de estos datos y no vemos diferentes factores que podrían estar afectando, pues también tenemos un pequeño problema. Pero decimos que en general es una ventaja que ya no nos sesgamos únicamente por las opiniones de una persona, sino que ya tenemos decisiones mucho más respaldadas e informadas. Es lo mismo que hice en la parte 2. Y por lo general, si los datos que tenemos son correctos, las decisiones que tenemos son correctas, las predicciones de patrones y tendencias que tenemos son correctas, las organizaciones suelen experimentar una mayor confianza y precisión en sus acciones gracias a la toma de decisiones basada en datos. Pero como vimos en la clase de BI, o sea, los datos tienen que venir de buena calidad, tienen que estar limpios, tienen que ser reales para que la toma de decisiones pueda ser la correcta. Si no, pues eso nos puede resultar en unos costos espantosos y errores que ni se imaginan. Pero si se hace todo este proceso de la manera correcta, de la manera idónea, en un poco utopía, se genera mayor confianza y precisión en las acciones. Todo por la toma de decisiones basada en datos. Ok. Ahora, con sus palabras, ¿cómo dirían ustedes que es un liderazgo basado en datos? Pues yo lo veo como mm, eh, acciones eh, estratégicas basadas en técnica y con un fin en específico. ¿Ok? Va, suena bien. Ok, a ver, Gibran, ¿tú qué crees que es el liderazgo basado en datos? Yo creo que es como una combinación de, más bien como la recopilación
del conocimiento que a lo mejor se generó haciendo el análisis, ¿no? Previo. Y como fundamentando la evidencia, como lo mencionabas, para poder dar una, ¿cómo se me fue la palabra? Para poder como defender, en este caso, la decisión, ¿no? Con toda esa evidencia que se recopiló. Bueno, no es como tal una definición, pero es como la recopilación de evidencia para poder defender la decisión, ¿no? Como tu postura. Ok. Exacto. Cristian, ¿tú qué piensas que es? Yo pienso que un liderazgo basado en datos tiene que ver con un proceso en el cual después de realizar técnicas de analítica y de procesamiento, limpieza, se puede llegar a tomar decisiones ya más asertivas, más, más certeras y reduciendo el riesgo, ¿no? O si no, reduciéndolo, cuantificándolo. Ok. Va. Una pregunta, o sea, todas sus definiciones son correctas, estoy muy de acuerdo con ustedes. Teniendo eso en cuenta, mi siguiente pregunta sería, ¿cualquier excelente analista de datos puede ser un buen líder basado en datos? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Mm, yo creo que si, solo si existe como el conocimiento de o alguna metodología, como mencionaba Cristian, como alguna estrategia, ¿no? Y experiencia en los datos, yo creo que se puede cumplir como ese liderazgo, ¿no? Pero si solo es hacer un análisis, es así como súper exacto y mostrar como gráficos, tablas y todo bien estructurado, no es suficiente. Ok. Tenemos esta persona que es buenísima, que tiene ya todas las estrategias que va a implementar muy bien fundamentadas, tiene un análisis excelentemente realizado. ¿Creen que eso basta para ser un líder o que puede ejercer un liderazgo basado en datos? ¿O qué lo diferencia de un líder? Yo creo que no, yo creo que, bueno, para empezar, siento que un líder necesita otro tipo de herramientas interpersonales para ejercer un liderazgo, pero definitivamente uno que está basado en datos va a tener más herramientas para liderar o dirigir hacia algo un poquito más, con más bases. Ok, va, estoy de acuerdo. Néstor, ¿querías comentar algo? Sí, justamente que se necesitan también skills personales para poder liderar a un equipo o a un grupo de analistas. Y en este caso y en mi experiencia, no todos los analistas pueden ser líderes. A muchos realmente no les gusta tomar decisiones y asumirlas. Entonces, también parte de este liderazgo es asumir y ser responsable de distintas cosas. Justamente. Ese es el enfoque que siento que le falta un poquito en la materia. Estoy de acuerdo en que tenemos que desarrollar herramientas para llegar a todas las estrategias, para poder tomar decisiones, pero le falta mucho la parte importante, que es el cómo comunicarlas, el cómo liderar un equipo, el cómo mantener ese equipo, el cómo mantener la confianza en equipo, en cómo generar un espacio que sea psicológicamente seguro, un espacio en el que las personas puedan trabajar, poder influir en las personas para que puedan tener la confianza en ti, para saber que los estás llevando a un punto que les beneficia. O sea, como dicen esto, no cualquiera puede ser un líder. Creo que en esta materia, en la maestría, deberían de ustedes darle las herramientas para que, si así lo desean, porque no todo el mundo quiere ser líder, si así lo desean, poder aplicar cualquier estilo de liderazgo del que ustedes se consideren que sean, o
que consideren que sea más adecuado a su forma de ser para que puedan convertirse en líderes y no simplemente en un excelente analista, porque pueden ser un excelente analista y a lo mejor eso es lo que les gusta, pero si quisieran llegar un poquito más allá y ser líderes, creo que sí le falta bastante a la materia para llegar a eso. Entonces, creo que las siguientes clases vamos a irnos también por los datos, pero también en cómo desarrollar estas herramientas personales, en cómo poder relacionarnos con las personas, en cómo poder tomar responsabilidad sobre las cosas, en lo que involucra ser un líder, que debería ser uno de los focos principales de esta materia. Sí. Muchas gracias. Ok. La definición de liderazgo basado en datos, según la materia, es un enfoque que implica la utilización sistemática y estratégica de información para guiar a la toma de decisiones en la dirección de un equipo u organización. Se basa en la recopilación, análisis y aplicación de datos objetivos para sustentar y optimizar las decisiones. Pero aquí lo que siento que le falta es tener las habilidades también personales para convencer a las personas de lo que estamos haciendo es correcto. El poder influir. No únicamente porque los datos lo dicen, sino porque el líder que tenemos es alguien que motiva a. ¿Por qué es importante basar las decisiones en información objetiva y evidencia cuantitativa y no únicamente en lo que sentimos? Porque al tener decisiones fundamentadas, tener todas estas estrategias basadas en datos, tenemos más precisión y más objetividad. Reducimos muchísimo los riesgos porque ya tenemos algo que nos sustenta. Tenemos mayor eficiencia en la toma de decisiones porque ya sabemos por qué camino nos vamos a dirigir o qué es lo que funciona mejor. Nos adaptamos a situaciones mucho más complejas, por lo mismo. Y la evaluación de los resultados es bastante más sencilla porque no tenemos que evaluar diferentes escenarios. ¿Dudas sobre esta diapositiva o la anterior? No, todo bien. Perfecto. Precisión y objetividad. La toma de decisiones basada en datos proporciona una base más precisa y objetiva. Al considerar información cuantitativa verificable, hay menos sesgos subjetivos, o sea, de lo que yo creo, espero, imagino que. Y las decisiones basadas en percepciones personales. O sea, esto ya dejo de afuera lo que se le conoce como el bias y ya se basa únicamente en datos. Reducción de riesgo, ya lo vimos. Eficiencia en la toma de decisiones, también. Tipos de datos, también ya los vimos. Pero vamos a recordarlos un poquito porque se usan dentro del programa. Empecemos por lo que son los datos estructurados. Estos son los datos que están organizados dentro de una estructura tabular con campos y registros claramente definidos. Imagínense Excel. Ejemplos incluyen bases de datos relacionales y hojas de cálculo. Excel. O sea, está estructurado en filas y columnas. Muy bien, cada cosa en su lugar. Creo que esto ya lo saben por lo que están estudiando. Sí son de Big Data, ¿verdad? O son de administración. Siempre se me olvida. Sí. Sí, Big Data. Entonces, esto se lo saben al derecho y al revés. Sí, ¿verdad? Sí. Porque me tocó darles esta a unos de administración y fue un poquito complicado. Tablas de bases de datos de SQL, hojas de cálculos de Excel, archivos de CSV. Tenemos un almacenamiento más eficiente de la información y las consultas y el análisis es mucho más sencillo porque todo está bien establecido. Datos no estructurados, un hermosísimo ejemplo. Son datos que no tienen una estructura predefinida y no se pueden organizar fácilmente en tablas. Aquí entra texto, por ejemplo, los bellos post-its que ven ahí en la imagen, imágenes y videos. O sea, todo lo que no podamos meter dentro de una celda de Excel. Uy, se nos fue Cristian. Ya regresó Cristian. Ejemplos, documentos de texto sin formato, archivos multimedia,
ya lo dijimos, imágenes y videos, y correos electrónicos. Todo esto obviamente se puede analizar, ya lo vimos también en la otra materia, y es bueno tener diferentes fuentes de información porque no todo viene de una sola fuente. Aquí esto me causa un poquito de conflicto, lo de facilita el análisis de sentimientos, porque ya metemos un poquito lo que son los datos cualitativos. Sí es cierto, sí se pueden analizar, sí se pueden poner más o menos en una escala, que es muy complicado, sí, que es muy difícil de clasificar también, pero pues sí se puede hacer. Ya hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que se van entrenando con ese tipo, o sea, metiéndole diferentes tipos de información y ya nos dan como esta respuesta de en qué tono se está buscando o no, perdón, en qué tono se está diciendo o cómo es que se está llevando esto, pero datos cualitativos recuerden que siempre son mucho más difíciles de analizar. Pero igual, cuantitativo o cualitativo, siempre lo que buscamos es patrones y tendencias. Datos semiestructurados es la combinación entre los dos, o sea, parcialmente definida, nos hace que sea mucho más fácil buscar y organizar que en los no estructurados, pero obviamente no llegan a ser datos estructurados. Ejemplos, XML, JSON y HTML. Esto nos ayuda a tener mejor interconexión entre sistemas y aplicaciones y las fuentes de información que sean mucho más diversas. O sea, no simplemente tener fuentes de información de una tabla de Excel o de SQL. Componentes del Big Data, que también me imagino que ya saben cuáles son. Volumen, variedad, velocidad y veracidad. ¿Quién me puede explicar volumen? A ver. Néstor. Bueno, a mi entender, la parte del volumen del Big Data va referente a la cantidad que tenemos de información. Puede ser en distintos tipos de datos, como bien comentaba, desde estructurados hasta no estructurados, o los conocidos también como a nivel de bases de datos como NoSQL, XML, JSON. Hay demasiada variedad. Y el volumen es muy importante porque generalmente a través de toda esta parte es lo que pues, te van a cobrar realmente, ¿no? Y, y, y pues esta parte es fundamental también para poder optimizar toda esta parte. Excelente. Muchas gracias, Néstor. Gracias. Ya explicaste un poquito qué es variedad, pero Gibran, ¿nos puedes explicar más a profundidad qué es variedad, por favor? Bueno, yo lo relaciono como con la diversidad de datos, ¿no? O incluso la cuestión de los tipos de formatos, incluso las estructuras también que se pueden manejar en los datos, ¿no? Dentro del Big Data. Sí, justamente, es qué tanto tenemos de lo diferente o qué tantas diferentes tenemos. Cristian, ¿me puedes decir qué es velocidad, por favor? Bueno, esta V, la de velocidad, se refiere a que los datos pueden estar llegando en algo que se llama near real time o casi tiempo real. Entonces, Ujú. hay datos que llegan en tiempo real y hay que procesar de manera batch, o sea, que se pueden almacenar y procesar con una periodicidad mayor, ¿no? 24 horas semanalmente y mensualmente. Entonces, a eso se refiere la velocidad. Perfecto, muchas gracias. ¿Y quién me quiere explicar el último, que es, creo que es más fácil, veracidad? Ya, pues, si quiere yo. Este, Adelante. la veracidad es que no solo basta con almacenarlos y procesarlos, sino que hay que también asegurar que los datos que estamos trabajando podemos comprobar su veracidad. O sea, que
que son, que son comprobables, ¿no? Que la información es comprobable. Exacto. Que es real, que es correcta, que es clara, que es realmente lo que queremos que sea. Va. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan perfecto cuáles son los componentes de Big Data? Las 4 Bs. Nos podemos dar todas estas. Ok. Ahora, tenemos 3 tipos de análisis. El descriptivo, el predictivo y el prescriptivo. Es que les digo que esta presentación está hecha para todas las carreras, no nomás Big Data. Entonces, me imagino que también saben cuáles son los 3 tipos de análisis. Sí, sí, sí medio Sí, recuerdo también, más o los menos. conceptos, sí. Ok, vamos a recordarlos también para no irnos por todas las diapositivas. ¿Quién quiere empezar por descriptivo? Yo sé que esos están un poquito más complicados. ¿O quieren que veamos las diapositivas? Bueno, el descriptivo es un tipo de análisis que, como su nombre lo dice, es para estar como obtener el estado del arte de cómo se encuentra la información, ¿no? O sea, Sí. cuáles son las variables, cuál es su volumen, y la variedad de las mismas. Ujú. Justamente, como su nombre lo dice, describe el cómo se encuentra actualmente. El state of art, justamente. El predictivo, pues también su nombre lo dice. O sea, nos va a decir un poquito más el análisis, cómo es que se va a comportar a futuro. Y el prescriptivo, ese es un poquito más complicado, menos común. ¿Quién me puede decir cómo es el prescriptivo? Pues Aquí estamos. yo tengo Ujú. entendido que el prescriptivo va a sugerir, como que va a ir un poquito más allá del predictivo y va a intentar como sugerir toma de acciones o de decisiones, ¿no? Un poquito por ahí va la cosa. Ay, me fui de más. Déjenme, me regreso. Aquí. Regresamos. Descriptivo es cómo se encuentra actualmente. Y reconocemos patrones y tendencias actuales, las relaciones que tenemos. El predictivo, como su nombre lo dice, predice. Aquí es donde usamos modelos estadísticos y algoritmos para predecir cómo es que van a ser los eventos futuros. O sea, todo lo que tenga que ver con futuro. Aquí es donde entramos con modelos estadísticos y de series temporales. Y los prescriptivos ofrecen sugerencias y recomendaciones de cómo es que se pueden mejorar las decisiones, como decía Néstor. Entonces, creo que estamos bien en el entendimiento de qué es cada cosa. Tenemos un bello ejercicio integrador que es un cuestionario de 8 preguntas, 60 minutos para contestar. Déjenme ver si lo tienen habilitado. Entonces, aquí está donde la regué. Tablero. El foro no se los he calificado porque necesito que comenten a sus compañeros y como no han participado los demás, pues, ¿qué les digo? Vista previa. Son 8 preguntas, correcto. Uy, es que aquí ya empezamos con SPSS. Ya me acordé de este. ¿Cómo me creen? A ver. Liderazgo basado en datos, respuestas de la unidad 1. Tengo las de la unidad. Bueno,
No, sí, no, ok. ¿Qué hacemos aquí? Déjenme dejar de... No, vamos a detener la grabación un segundito.